822 casos en investigación de la Fiscalía por el paro de octubre del 2019. La pandemia empeoró la crisis económica y hay alertas de nuevas protestas. ¿Ecuador ha superado el radicalismo? Pocos episodios de la historia reciente generaron tanto dolor y división nacional como el paro de octubre del año pasado. Fueron 11 días de enfrentamientos y bloqueos permanentes, donde el diálogo entre indígenas y gobierno solo se activó hasta dejar sin efecto el decreto de los combustibles. Mientras la justicia ha tardado en investigar todo lo que ocurrió aquella semana, el país alimenta su polarización y desconfianza en vísperas de un proceso electoral. Por eso, en el programa de hoy hablaremos de las lecciones que nos deja la movilización de octubre y si sus principales protagonistas, gobierno e indígenas, se han comprometido a sanar heridas y fortalecer nuestra debilitada democracia. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Salvador Quispe, dirigente indígena de la CONAIE, ex prefecto de Zamora Chinchipe y precandidato a asambleísta nacional por el movimiento Pachacutic. María Paz Gervis, abogada, politóloga y decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Completa este panel Arturo Torres, periodista de investigación, dirige el portal Código Vidrio. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de las investigaciones y de las reflexiones que siguen pendientes en el país luego de la violenta jornada de movilización de octubre del año pasado. Mientras el trabajo de la justicia avanza con evidente lentitud, la polarización social, la desconfianza, el cruce de acusaciones y el racismo se imponen en el debate. Claudia. Así es, Carlos, y quizás deba preocuparnos que la Fiscalía General del Estado haya abierto 822 casos de investigación sobre aquellos 11 días de paralizaciones para determinar que solo 54 han llegado a etapa de juicio. La gran mayoría de ellos, 659 casos, siguen en investigación previa. El país espera que sea la justicia la que determine lo que ocurrió en esa trágica semana. Veamos. En rechazo a la decisión del gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles, transportistas e indígenas paralizaron los servicios públicos y cortaron las vías de comunicación a varias ciudades. Hubo agresiones a ciudadanos, saqueos e invadieron florícolas y empresas y se intentó quemar un canal de televisión. Se paralizó un pozo petrolero y hubo cortes de agua en Ambato y toma de edificios públicos. La policía reaccionó con fuerza desmedida contra los manifestantes, afectando a ciudadanos y periodistas. La dirigencia indígena radicalizó la postura y se le acusa de haber secuestrado a periodistas y uniformados y también de permitir a sus bases que los agredieran. La CONAIE denunció la infiltración de grupos desestabilizadores aún no identificados bajo cargos de terrorismo, rebelión y sedición. El gobierno asegura que el correísmo estuvo detrás de ese intento por tumbarse el gobierno, advirtiendo además que la toma y quema de la Contraloría tuvo como fin limpiar las investigaciones en su contra, mientras los grupos de derechos humanos creen que la policía atacó deliberadamente los centros de acogida y paz, avivando las tensiones que solo pudieron calmarse cuando el régimen depuso las medidas. Estos hechos causaron una decena de muertes, unos 1.500 heridos sin contar con los 133 policías afectados y más de 1.300 personas detenidas. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa información. Salvador Quispe, buenos días. Vistos los hechos con cabeza fría, ¿la movilización de octubre del año pasado fue exitosa para el movimiento indígena? ¿Fue exitoso o no? Creo que a nadie de los ecuatorianos nos hubiese gustado que lleguemos a la movilización de octubre. Como no nos hubiese gustado a los ecuatorianos que lleguemos, por ejemplo, a las jornadas de los pueblos indígenas del año 1990. Como tampoco nos hubiese gustado a los ecuatorianos que se hubiesen dado todas esas luchas del 9 de octubre del año 1920, cuando los guayaquileños junto con sus próceres se levantaron rechazando las políticas de esos días de quienes imponían las políticas y las formas de vida desde la corona española. Sin embargo, pese a que no nos gustaba seguramente, pero fue una obligación levantarnos y levantar la voz,
frente a las políticas que habían venido adoptando los gobiernos de turno. Y en estos últimos tiempos, no solamente con el decreto 883, mi estimado Carlos, el decreto 883 no fue nada más que la gota que derramó el vaso. Y conseguimos que se baje el decreto 883 en función de los intereses del pueblo ecuatoriano. Salvador. Más allá de que esto sea exitoso o no, eso ya depende de la mirada de las personas, de los ciudadanos, de los analistas, de Perfecto. cada quien desde su ángulo. Salvador, yo le interrumpo porque quisiera preguntarle una cosa. Más allá de que se haya eliminado no el decreto en una medida económica que se tomó, el tejido social se destruyó. Ahora hay un discurso de pobres contra ricos. La situación económica empeoró con la llegada de la pandemia, un tema que no se podía haber previsto, pero que tampoco se solucionó con la agenda de la CONAIE. Hay cientos de heridos y muertos, y el movimiento indígena luce fraccionado, acusado de violento como nunca antes. ¿No hay ahí un espacio para la autocrítica, Salvador? Mire, los procesos sociales pueden tener espacios, no solamente para la exigencia y levantar la voz. Obviamente que también hay el espacio para la autocrítica. Somos personas de carne y hueso. Y es posible que también estemos cometiendo algún error. Pero, mi estimado Carlos, la invitación siempre es: miremos lo de fondo, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando hoy mismo, mi estimado Carlos. No es correcto que mientras los unos ganan tanta magnitud de recursos, de ganancias líquidas, los otros millones de ecuatorianos desempleados. A los unos se le quita el 25% del salario. A los que tienen un sueldo entre 500 a $1,000 le quitan el 25% del salario. Mientras tanto, a los otros que tienen grandes posibilidades económicas, no se les permite o no se les pide Salvador. un aporte para la pandemia. Esas son las razones Perfecto. del por qué Vamos a seguir hablando de eso. está la voz ahí pidiendo correctivos. Perfecto. María Paz Gervis, ¿usted cree que la CONAIE, durante el movimiento indígena de octubre del año pasado, rompió la línea democrática por la que se lucharon desde los años 90? Sí, estoy convencida de eso. Creo que no podemos, es importante siempre mantener la visión reflexiva, ¿no es cierto? Rompamos las verdades absolutas. No toda marcha es positiva, no toda protesta es positiva, como no todo impuesto es negativo. Y no toda política pública es mala, pues. Entonces yo creo que si es que rompemos esas verdades absolutas que tanto daño hacen, los dogmas son terroríficos, en mi humilde opinión. Son terribles, inclusive personas como yo que practico una religión, procuro que el dogma no sea lo que me lleva a tomar las decisiones, y en un estado impensable, y en una participación ciudadana peor. Entonces, lo ocurrido en octubre pasado, yo no comparto el entusiasmo, con todo respeto, el entusiasmo que tiene mi contertulio Salvador. No puedo ver nada positivo. Todo es negativo de lo ocurrido en octubre. Tampoco creo que se divide entre buenos y malos. Pero, creo que hay unos errores. Ajá. Sí, pero hay un pues discurso que maneja Salvador que me parece interesante, es decir, es un cúmulo de descontentos que se han gestado durante mucho tiempo y que el gobierno no supo en ese momento entenderlos, y que lanzó una medida muy impopular y terminó el gobierno debilitado, desorientado, golpeado. ¿No hay un momento también para cuestionar el papel del gobierno en esas marchas? Pero por supuesto, no, al gobierno hay que cuestionarle, y no solo en eso, en un montón de otras cosas, y no como deporte. No puede ser la postura. ¿Cuál es mi postura política? Siempre por si acaso cuestionar al gobierno. No, ese es mi ejercicio ciudadano responsable. El cuestionar, el reflexionar, el diferir, el vigilar, el contraproponer, por supuesto. Pero vamos al tema de octubre. Claro, que hay un montón de descontentos, varios de los que ha señalado Salvador, por supuesto, y me sumo. Lo que yo no comparto es que diga unos contra otros. ¿Quiénes son esos unos y quiénes son esos otros? Y entonces ahí sí me permito decir, con todo el respeto que se merecen, no creo que hay una posición de decir que todo eso malo les pasa a las poblaciones indígenas y todo lo bueno les pasa a los otros. Esa otredad en el discurso es peligrosísima. Reconozco unas desigualdades profundas en nuestra sociedad, desigualdades económicas, sociales, políticas,
que en gran medida hay ciertos sectores de la ciudadanía, como por ejemplo poblaciones rurales, que han sido víctimas o que han sido perjudicadas de esas desigualdades, por supuesto. Pero también, solo para concluir esta idea, tenemos que reconocer que todo lo que aquí menciona Salvador, en lo que yo puedo compartir de preocupaciones, no se decía en octubre. En octubre se decía cualquier cosa. Y después, si bien el gobierno que esté, el de turno, tiene la obligación de dar respuesta a esos problemas, es curioso, ¿no? Que, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, así como ponía ejemplo Salvador, en el gobierno de Correa, yo no les escuché protestar contra eso. Es más, en muchas cosas cogobernaron, en muchas cosas se les silenció y ahí no protestaban. Perfecto. Y resulta que todos estos problemas surgen a partir de un decreto. Creo que ahí nos falta un poco de precisión. Arturo Torres, un año después de las protestas, ¿el país tiene claro lo que ocurrió? Bueno, creo que evidentemente un año después seguimos tratando de entender un fenómeno complejo que tuvo muchas aristas y desencadenó. A partir de una crisis política, esto se volvió una crisis de seguridad y luego sistémica en la gobernanza, ¿no es cierto? Porque básicamente se desencadenaron un sinnúmero de problemas. De alguna forma estaban latentes y yo coincido en que el problema estructural tiene que ver con una exclusión, ¿no es cierto? Un problema económico de base, de exclusión del campo. Basta ver las cifras de pobreza, cuando en el 2018, estos son datos del gobierno, la pobreza en general en el país estaba en el 30-24% y la pobreza extrema en el 13%. En el campo, la pobreza, los niveles de pobreza son del 40% y la pobreza extrema del 17%. Entonces tenemos evidentemente un problema estructural que básicamente cuando ocurre lo de octubre, lo que hace es destapar unas cosas que se estaban acumulando y que el gobierno, desde el 2017, por eso habían empezado los diálogos. No nos olvidemos que en junio, desde junio del 2017, se empieza a dialogar con los dirigentes y líderes del movimiento indígena para encontrar soluciones, porque la crisis económica heredada del gobierno anterior, no hay que olvidar eso también, o sea, teníamos un problema, un lastre heredado del gobierno anterior que tuvo una bonanza, pero que luego dejó la mesa totalmente ya no servida, sino destruida para que el próximo gobierno trate de reponerla. Perfecto. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y volvemos con Arturo Torres aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. También estamos en Facebook Live en la cuenta oficial de Coavisa. Regresamos enseguida con más de este debate. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Arturo Torres, a estas alturas de las investigaciones periodísticas, ¿se puede asumir la tesis un tanto ingenua de que los infiltrados en las protestas de octubre se dieron sin el pleno conocimiento de la dirigencia indígena? Bueno, es complicado porque precisamente eso está bajo investigación judicial. Hay varios procesos, como se mencionaba al inicio del programa, hay más de 800 investigaciones, más de 50 se han llegado a juicio. Hay un proceso que es nuclear en este tema, que es la participación de la prefecta Paola Pavón con Virgilio Hernández y Cristian González. Eso ya hay un llamamiento a juicio, entonces está avanzando y de lo que yo conozco hay pruebas que indican de una participación concreta del correísmo en este tema con una intención deliberada de desestabilizar y buscar la caída del gobierno. Pero yo me acuerdo, Arturo, sí, pero déjame que te interrumpa. Yo me acuerdo que en el día ese sábado donde llegó la protesta a su máxima expresión, el mismo Salvador Quispe estaba preocupado por la infiltración de correístas o de otros grupos en las protestas. Y el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, no la tenía muy claro. Entonces ahí, ¿qué nos puede decir eso? En realidad, ¿los líderes de la CONAIE en ese momento pactaron o no con grupos subversivos? No, eso no se ha podido probar, eso no es factual, ¿no es cierto? Lo que sí es evidente, y esto reconocido por la propia Comisión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió acá una misión, en un informe bastante completo y extenso, ellos señalan todos estos hechos coordinados, violentos, ¿no es cierto?, que constituyen a su vez no solamente hechos delictivos, sino hechos terroristas, porque estaban buscando generar terror en la población y eran hechos planificados, sistemáticos, que básicamente el día 12 de octubre fueron ya estaban muy escalonados y tenían un fin específico. El 12 de octubre era el día y eso sí se evidencia, o sea, los hechos de violencia que se salen del tema de la protesta social,
que efectivamente realiza el movimiento indígena y otros colectivos, porque no es solamente el movimiento indígena, y esto también sí cabe la pena resaltar. Hubo colectivos, hubo grupos de los barrios de Quito que también salieron a protestar porque mucha gente también estaba inconforme con las medidas de comunicación. Sí, pero también hay unas denuncias. ¿Lo ha hecho algo la ministra de Gobierno? Ha señalado que hay preocupación, versiones de inteligencia, de que, por ejemplo, en Cotopaxi hay unos grupos radicales. Algunos incluso se atreven a decir que es esta famosa Inti República que podría estar comandando Leonidas Issa. ¿Se sabe algo de eso? Bueno, se tiene evidencia en la forma en la que se realizaron algunas de las acciones premeditadas y planificadas, estas actividades de guerrilla urbana, ¿no es cierto? Se preparaban, habían escudos, había todo tipo de bombas caseras, en fin, o sea, eso no se planifica, una protesta no es así. Una protesta normal y corriente tiene efectivamente el factor de una espontaneidad de la gente que evidentemente está rechazando al gobierno, pero todas estas acciones, la toma de los pozos sistemática, el ataque a los medios de comunicación, todo esto es muy deliberado. Esto no está desconectado de un hecho planificado que desde mi punto de vista se origina no en octubre, sino desde la ruptura del presidente Moreno con el expresidente Correa. Allí empieza la división y la guerra política que tiene escenarios de confrontación a diferentes niveles. Perfecto. Y hasta ahora no para. Vamos a seguir hablando de eso. Muchas gracias, Arturo. Salvador Quispe, entonces, frente a todas estas hipótesis, ¿es sano para el movimiento indígena, en la idea esta de la autocrítica, que la Fiscalía investigue a Leonidas Issa y a Jaime Vargas por sabotaje y terrorismo? Preguntamos a la Fiscalía, ¿están ya investigando a los culpables de haber llevado adelante esas políticas nefastas para la sociedad ecuatoriana, que fueron la razón para las movilizaciones de octubre? ¿Dónde están esas investigaciones, señora ministra fiscal Diana Salazar? Si uno entra a la página oficial del sistema de rentas internas, encuentra una larga lista de empresas que no han pagado sus impuestos y que en total suman alrededor de 1.449 millones de dólares. Una política económica que usted cuestione y que seguramente se pondrá a prueba en estas elecciones, ¿es justificación como para que haya existido un paro tan grave, tan violento, donde se quemó la Contraloría, donde hubo unos ataques brutales de parte y parte y en donde los líderes de la CONAIE están siendo investigados por terrorismo y también porque quisieron tumbarse o pidieron a la fuerza pública que se tumbaran al gobierno? Yo no estoy justificando nada, mi estimado Carlos, pero el pueblo tiene el derecho también a levantar su voz. Y repito, no es la primera vez la jornada de octubre, pero que la Fiscalía investigue quiénes son los reales responsables de eso, porque ya se ha dicho una y otra vez, y los informes de la misma Comisión de Derechos Humanos está diciendo, no son los pueblos indígenas los que fueron a meter candela en la Contraloría. Nuestro interés era, revísese las políticas públicas en beneficio de los ecuatorianos. Perfecto. Gracias. ¿Quiénes tuvieron el interés de quemar documentos probatorios de los hechos de corrupción que estaban en la Contraloría? ¿Los que andamos sembrando nuestras papas en el páramo? No, señores. Los que habían gobernado seguramente estaban muy preocupados y fueron Perfecto. y pusieron Gracias, Salvador. a esos documentos probatorios. De eso no somos responsables los pueblos indígenas, y que la Fiscalía obviamente avance en la investigación y determine quiénes son Gracias, los responsables Salvador. de esos hechos. No es el espíritu de las jornadas de octubre. Perfecto. Para Gracias. los pueblos indígenas. María Paz Hervis, a mí lo que me parece es que es momento de que la Fiscalía tome cartas en el asunto y avance ya con las investigaciones, porque caso contrario vamos a seguir alimentando un doble relato de quiénes son los buenos, los malos, y no llegamos a ninguna parte en la necesidad de ordenar la democracia y administrar justicia. Yo creo que efectivamente no le estoy librando ni exonerando para nada de responsabilidad al rol que debe jugar la Fiscalía y todo el sistema, todo el engranaje de justicia en establecer unas responsabilidades en derecho. Pero hay otras responsabilidades que sí tenemos que determinar la ciudadanía. Y entonces, claro, vámonos a hechos súper simples, ya no discutamos sobre la Fiscalía, ni siquiera vayamos sobre, yo no voy a insistir en estos temas que Arturo Torres bien señala, porque él es un periodista de investigación y desde su ejercicio lo que profesional me preocupa, María Paz, aportado como... perdón, sí, para abonar lo que... Déjame terminar la idea. Okay.
sobre si habían escudos, que esto da cuenta de unos grupos armados, etcétera, etcétera. Vamos a lo que vimos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que vimos en la Casa de la Cultura a líderes indígenas y los vimos. Ahí no hay vueltas que dar, ahí no hay que atar, no hay que estabilizar, no importa si cultivan papas o trabajan en una oficina, es que de verdad, todos los trabajos dignifican, todos los trabajos son dignos, todas las vidas son dignas también. Yo me pregunto si cuando nosotros vimos a periodistas, por mencionar una de las caras más visibles y que más lastimado salió, Freddy Carrión, como Paredes. líderes indígenas le daban palmaditas, le empujaban y le golpeaban, les desvestían, les humillaban. Yo me pregunto si es que eso se enmarca en la protesta social y en la desventaja económica y en todas las cosas que hay que discutir, que desde luego hay que discutir. Perfecto. Entonces, yo creo que empecemos por ahí la sociedad asumiendo responsabilidad, Bien, María sancionando y determinando cuáles son los límites. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte hablaremos de cómo van los procesos judiciales y políticos para esclarecer lo que sucedió en el paro de octubre del 2019. Siga con la señal de Coavisa. En pocas semanas el país entrará de lleno en el proceso electoral, donde el movimiento indígena será uno de sus protagonistas. Además, los hechos del paro de octubre del 2019 aún tienen repercusión en la agenda política y judicial. Para el lunes 26 de octubre, la Fiscalía llamó a los dirigentes de la CONAIE, Jaime Vargas y Leonidas Issa, para que rindan su versión por el paro del año pasado. Se les acusa de sabotaje, secuestro y terrorismo. La misma Fiscalía recibió de parte de la CONAIE una denuncia en contra del presidente Lenín Moreno, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el contralor Pablo Celi, también del comandante de la Policía General Patricio Carrillo, por supuestos delitos de lesa humanidad. Las investigaciones penales no son el único escollo que la ministra Romo debe sortear. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea tramita el juicio político en su contra porque la policía habría usado bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes y por haber lanzado gases a los centros de paz y acogida humanitaria. Mientras el proceso en contra de Romo toma forma, Jaime Vargas anunció que se prepara una nueva movilización más fuerte que la de octubre pasado en contra de este gobierno al que acusa de querer asesinarlos. La amenaza se produce mientras la Corte Constitucional analiza el Acuerdo 179 sobre el uso progresivo de la fuerza, diseñado por el Ministerio de Defensa en caso de nuevas movilizaciones. Todo eso en medio de un panorama electoral donde Yacu Pérez, una de las figuras de la movilización de octubre pasado, participará en las elecciones para llegar a Carondelet. Política, justicia, seguridad, protestas y elecciones conforman el menú que hoy nutre al movimiento indígena. Carlos, continúas con el debate. Bien, María Paz Hervis, hay un tema que quisiera topar con usted. En el bloque anterior, Salvador Quispe señalaba que más que enfocarnos en ver las denuncias en la Fiscalía contra los líderes de la CONAIE, deberíamos esperar que haya denuncias en la Fiscalía contra quienes toman medidas económicas y contra quienes han llevado al país, según él, a una situación de desigualdad y de crisis económica brutal. Ya en términos jurídicos y políticos, ¿se pueden equiparar las dos cosas? Porque, claro, parecería que hay una necesidad de rebelión frente a unas élites que gobiernan muy mal el Ecuador. Bueno, es impensable y no porque yo aquí no voy a pronunciarme si me parecen las medidas económicas positivas o negativas, al margen de cuáles sean las decisiones. Eso es lo que se llama gobernar. Y en un sistema democrático no podemos pensar siquiera el judicializar las decisiones de gobierno. Pero si hay desigualdad, hay exclusión. Pero si hay desigualdad, hay exclusión. Claro, pero eso no se resuelve en una corte, pues. Claro que hay. Eso no se resuelve en una corte. Entonces, eso se un paro resuelve sí. el rato que nosotros elegimos. Se puede llevar alguna medida de presión, ojo, pero hay una cosa, diferenciemos qué es un paro. Para mí, quemar un edificio, para mí, retener a periodistas, que me equivoqué el nombre, Freddy Paredes, retener a quien sea, como se llamen los periodistas, humillarles, pegarles, eso no es un paro, pues. O sea, entendamos qué entendemos por protesta social, pero volvamos al tema de judicializar la toma de decisiones. A ver, vamos, por ejemplo, yo no voté por el presidente Lenín Moreno, yo no voté y el señor llegó a la presidencia. Pero resulta que aquí no es al menú, pues. No es que yo como ciudadana cuando me conviene, y ese sí es un problema que tenemos en el Ecuador cuando reconocemos algunos sistemas de justicia, pues. Cuando me conviene, me rige la ley. Cuando no me conviene, la ley no es para mí. Entonces resulta que la discusión de lo político se hace en la arena política, no en la arena judicial. En la arena electoral. ¿Cuál es el límite?
Por supuesto, ahora vamos a unas elecciones y aun cuando gana una persona por quien yo no voté, si yo soy parte de este Estado de Derecho, de esta sociedad, pues resulta que me rige la ley también, pues y esa es mi autoridad. Y yo puedo protestar y hay mecanismos para cuestionar. Y si considero que no es constitucional, hay medidas ante la Corte Constitucional, pues. Perfecto. Pero lo que yo no puedo pretender es que cada vez que algo no me gusta, entonces yo digo, porque hay otra cosa. Y claro, resulta que no nos gusta. Yo no quiero que me suban el IVA. ¿Cómo voy a querer eso? Pero aquí esto es como la economía de una casa. Si es que no alcanza el sueldo, nos bajaron los salarios y no alcanza y seguimos gastando lo mismo en comida, en casa, en algo tenemos que ceder Perfecto. o tenemos que endeudarnos. Gracias, María Paz. Salvador Quispe, ¿cómo ha tomado usted la molestia, la rabia de muchos sectores quiteños por lo que ellos consideran una permanente agresión al patrimonio de la ciudad de sectores indígenas, particularmente de Leonidas Sisa y Jaime Vargas, al querer tumbarse una estatua o seguir haciendo protestas dañando la ciudad? ¿Cómo toma usted como Salvador Quispe esas quejas? Estimado Carlos, nosotros jamás tenemos una intención de molestar a nuestros hermanos de Quito o de cualquier otra ciudad del país. Sin embargo, lamentablemente, para bien o para mal, Quito es nuestra capital de la República y ahí están los gobernantes. No podemos, por todos estos problemas de la desigualdad social y económica, no puedo pues ir a protestar en Sarayaku, perdónenme, porque si me voy a protestar en Sarayaku, capaz que mi querida María Sol dirá, tontos aquellos que se van a protestar por allá, ¿por qué no hacen donde corresponde? Tenemos que hacer donde corresponde, lamentablemente. Hemos aportado para Quito milenariamente y a veces se presentan estas cosas sin nuestro gusto, pero lamentablemente tenemos Pero que Salvador, levantar la voz. yo lo que siento es movilización. yo lo que siento es que usted como dirigente de la CONAIE, como dirigente de Pachacuti de muchos años, no es lo suficientemente autocrítico con lo que está sucediendo en el país. Yo no sé, la ciudad de Quito les ha reclamado personalmente a Vargas y a Isa por este tipo de hechos. No sé, ¿hay algo que reprocharles a ellos? Todo se justifica con el deseo de unas reivindicaciones que seguramente se zanjarán en las próximas elecciones y a lo mejor hasta ustedes ganan la presidencia de la República. Y que qué bueno que sea así. Pero mientras tanto, esa sensación que tienen muchos sectores quiteños de que hay una agresión permanente de quienes protestan por su justo derecho, ¿cómo mira usted? Usted va a ser un asambleísta, usted va a ser parte de la institucionalidad. Quizá tenga razón Quito en hacer esa protesta. Valoramos por último la protesta que hagan los ciudadanos, independientemente de las clases sociales al que se pertenezcan. Solo que también le pido a Quito, sí, que en el marco de un poco de equilibrio de la crítica, también ayuden a levantar la voz como históricamente ha hecho Quito Luz de América, levantando la voz por los problemas del avasallamiento a sus pueblos. Y eso es lo que ha pasado en octubre, que no es el único. Una pregunta. Hay tantos otros episodios que se han dado en la historia reclamando eso. Yo no estoy valorando ni estoy descalificando la voz de Quito reclamando, pero nosotros también tenemos la razón para reclamar y mientras sigan las injusticias, habrá que seguir reclamando Salvador, un poco de equidad. Salvador, perdón, Sí. yo quería también intervenir. Arturo. Sí, En el Arturo. sentido de que, sí, me parece que está bien, o sea, el derecho a la protesta es un derecho garantizado por la Constitución, pero todo está enmarcado en el Estado de Derecho, ¿no? Y la ley es el límite, y en este caso de lo que estamos hablando no es de conculcar un derecho, es de garantizar un derecho, pero en el marco de la ley que respete los derechos de los otros. Y precisamente ahí es que encuentro yo una dicotomía, un rompimiento que se ha ido profundizando en la sociedad a partir de octubre, precisamente. ¿Por qué? Porque hay una incomprensión de la lógica de los pueblos indígenas, de los mestizos, de los citadinos, porque básicamente las diferencias se han vuelto mucho más profundas y no nos hemos encontrado porque tenemos visiones distintas y esa fractura social es algo que no sé cómo se va a reparar con el tiempo si es que tenemos posiciones tan antagónicas y tan atomizadas y no confluimos en una cosa que se llama la ley. O sea, la ley, había un decreto de emergencia
que básicamente también establecía que, por ejemplo, se restringían ciertos derechos puntuales, como el derecho a la circulación, a la reunión, a no vandalizar monumentos públicos, en fin. Ahora, De eso debía haber una Arturo, consecuencia y creo que ese es el tema. Arturo, ¿y no sientes tú que este momento el movimiento indígena vive la consecuencia de esta suerte de anarquía tan profunda que marca una división entre muchos sectores de Pachacuti que quieren llevar la discusión institucional y que por otro lado se sienten presas de una visión mucho más desordenada y radical como la que manejan, no sé, Leonidas Issa y Jaime Vargas? ¿Hay cómo entender las mismas fantasmas de la CONAIE en este momento? Sí, evidentemente esas diferencias han salido a la luz luego del proceso de selección del candidato, ¿no es cierto?, que fue nombrado por Pachacuti, Yacu Pérez, cuando realmente en la CONAIE se apoyaba a Nicolás Issa. Hay una fractura que se evidenció, entonces también estamos hablando de dos posiciones distintas, encontradas, que es lógico, está bien, ese es el juego de la democracia, pero este juego de la democracia precisamente no está abonando para que precisamente el movimiento indígena en lo concreto pueda llegar al menos en lo visible, en lo estructural, unificado frente a las próximas elecciones. Sí. Entonces creo que ese elemento también sí es importante para el análisis. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. La Comisión de la Verdad y Justicia creada por la Defensoría del Pueblo alista el informe sobre las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de octubre pasado. Regresamos enseguida con este análisis aquí en Políticamente Correcto. Entre el martes y jueves de la siguiente semana, la Defensoría del Pueblo presentará el informe final de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre los hechos de octubre del año pasado. La comisión, conformada por Juan Cueva Ortega, Sibel Martínez, Juan Carlos Solines y Javier Zavala Egas, busca determinar el grado de violación a los derechos humanos que se produjo en las violentas manifestaciones, para establecer las vías de reparación a las víctimas. El trabajo comenzó el pasado 13 de enero con la recopilación de testimonios e información de fuentes públicas y también de los medios de comunicación. Según el equipo técnico, se escucharon 519 testimonios, de los cuales 249 corresponden a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales. En total, unos 169 hombres y 80 mujeres, entre civiles y uniformados, fueron agredidos o sufrieron mutilaciones. También se espera confirmar el número exacto de fallecidos, entre 8 y 11 personas, como una manera de avanzar con las investigaciones. Bien, Salvador Quispe, ¿cree usted que este informe de derechos humanos que adelanta la Defensoría del Pueblo puede fortalecer la denuncia penal de la CONAIE contra figuras del gobierno por delitos de lesa humanidad? Esperemos que todos esos esfuerzos sirvan para esclarecer los hechos. Nosotros en su momento, con el único propósito de que se conozca la verdad sobre esos hechos y si hay excesos, que se conozca de dónde vinieron esos excesos, pedimos que se conforme una comisión a nivel internacional, una comisión especializada, para que de una manera imparcial ayude a determinar qué es lo que realmente ocurrió y quiénes son los responsables y sus grados de responsabilidad. Lamentablemente no fue acogida nuestra propuesta. Salvador Quispe, ¿y cómo está este momento el movimiento indígena? ¿Es verdad que existe una división entre un ala más institucional, como la que lideraría Yacu Pérez, y una posición más beligerante como la del presidente de la CONAIE, al punto de que ellos no apoyarían la campaña electoral de Pachacutic? Eso tendrán que responder los compañeros, no es una pregunta para nosotros. Nosotros seguimos invitando, mi estimado Carlos, seguimos invitando a fortalecer esa unidad, no solamente al interior de Pachacutic, del movimiento indígena, de los sectores sociales, sino que además seguimos invitando a fortalecer esa unidad con el pueblo ecuatoriano. Los propósitos que tenemos han sido de conocimiento histórico, seguir construyendo ese Estado que reconoce esas diversidades en el país. Bien. Arturo Torres, ¿cómo mira usted la posición un tanto obvia de la ministra María Paula Romo de decir que durante octubre la policía fue excesivamente prudente? No, los hechos no coincido, los hechos dicen completamente lo contrario. Hubo excesos, abusos en el uso de la fuerza, desproporcionados, no lo digo yo, lo dicen varios organismos de derechos humanos y también
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló ya en su informe todos estos excesos, o sea, hubo más de 1.300 heridos. Hay un patrón también que se ubicó en la forma en que los policías maltrataban a los manifestantes, a personas indefensas, a periodistas, o sea, a ciudadanos en general maltrató la policía. No fue solamente el pueblo indígena el que fue maltratado por estos malos elementos policiales que no siguieron procedimientos ni protocolos. O sea, eso está prácticamente muy Ahora, bien definido, los pero excesos. ¿y cómo entender? No ve personas que perdieron los ojos. Claro, pero frente a ese hecho evidente, entonces, ¿cómo entender esta necesidad que ha tenido, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de actualizar, articular, fortalecer el acuerdo sobre el uso progresivo de la fuerza, Arturo? ¿Es coherente esa decisión? Porque hay como en el Estado la preocupación, y esto me parece muy grave, de que exista un afán por quebrar, por romper a esa seguridad del Estado, por dañar las estructuras militares, policiales y debilitar esa capacidad coercitiva legítima que tiene un gobierno. Así es, creo que como mencionaba hace un momento, el marco es la ley, los decretos, los reglamentos que se establecen para garantizar ciertos momentos específicos. Lo que vivimos en octubre mereció dos decretos de excepción, ¿no es cierto?, de emergencia que se aplicaban, y estos básicamente tenían que ver con restringir ciertos derechos, pero eso no significaba que se afecten derechos fundamentales, como el derecho a la vida y el derecho a la integridad. Estos derechos fueron vulnerados, según ha evidenciado la misma CIDH. Entonces, no solamente, como digo, del sector indígena ni de los manifestantes, sino de cientos de periodistas. 130 agresiones se produjeron a periodistas y a medios de comunicación, a personas, a vendedores, a comerciantes. Es decir, los protocolos en la policía fallaron, y lo más preocupante es que eso no ha tenido, desde lo que yo conozco, no se ha difundido nada, una consecuencia de, por ejemplo, abrir procesos para que se investigue. ¿Y por qué es importante esto? No quiero satanizar tampoco la actuación del gobierno, sino que existe una consecuencia. Lo que la gente quiere es que exista una consecuencia tanto de los excesos que hubo de la policía, militares, agentes del orden, como de los protestantes que también cometieron actos violentos y que deben responder por ese tipo de reacciones que caen en lo colectivo. Bien, María Paz Hervis, en ese sentido, ¿cómo entender lo que dentro del gobierno se dice, ¿no? Que hay muchos sectores políticos que quisieron en estas protestas y que quieren sistemáticamente quebrar el espíritu de la fuerza pública para debilitar el Estado, como una corriente incluso geopolítica internacional, es decir, minar cualquier acción coercitiva que haga las Fuerzas Armadas, la policía, para anularlas en estos marcos de protesta? Por supuesto, a ver, tenemos que recordar y vamos a los orígenes de la ciencia política. ¿Por qué surge el Estado? ¿No es cierto? Entonces vamos, ¿por qué surge? Y dentro de todas las circunstancias de por qué nos organizamos y nos asociamos dentro de lo que denominamos Estado como una figura jurídico-política, una entelequia, es por la necesidad de seguridad, por sobre todo. Es la visión más realista, pero es la visión real. Es decir, el Estado tiene, y el Estado representado por el gobierno, tiene el uso legítimo de la fuerza, la administración de la violencia, inclusive le denominan algunos autores, ¿no es cierto? Aquí voy a hacerme eco de lo que establece Arturo. El límite es la ley, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante abrir esta discusión, pero no podemos desconocer tampoco que esto es un proceso, que es un proceso que viene desde hace bastante. Y en general, somos un Estado debilitado, somos un Estado con una institucionalidad débil, pero no hay un afán de políticamente, yo quisiera obviar la parte política de referirme al gobierno de Correa, pero miremos que dentro de este proceso que se crea nueva constitución, que se reforma la normativa, se cooptan estas instituciones, que la fuerza pública debe someterse a la constitución y a las leyes, por supuesto, y por eso debe estar determinado el uso progresivo de la fuerza y en qué momento y cómo se usa. Pero también volvamos, y aquí voy a hacer mi rol de abogada del diablo, cuando quienes protestamos, porque yo protesto en otros espacios y hay unas consecuencias de daños materiales. ¿Qué decimos? Las protestas no siempre son pacíficas. Tú no puedes pedir cambios, por favor, tenga la bondad. Muchas veces utiliza ciertos símbolos que representan o que llaman la atención. Eso es legítimo. El límite, la ley nuevamente, ¿no es cierto? Del mismo modo, ¿ya? Cuando la fuerza pública tiene que detener, que entran a quemar, que retienen policías y periodistas, y yo insisto en esto,
tengan la bondad, por favor salgan y déjenles a los señores periodistas, tampoco funciona así. Entonces con esto, y ojo, yo creo como la que más, que lo que necesitamos aquí es transparencia, un eje de la democracia y del Estado de Derecho en el que debemos construir todos, quienes generamos opinión pública y desde luego los tomadores y tomadoras de decisión, es la transparencia, que la justicia haga su trabajo, pero mientras tanto nosotros insistamos en saber las verdades posibles. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Arturo Torres, un año después, ¿el país ha sacado elecciones políticamente correctas del paro de octubre? No se entiende las lógicas del pueblo indígena y tampoco se comprende qué pensamos los que vivimos en las ciudades o cómo vemos este fenómeno. Entonces el gobierno tampoco ha podido ser un puente que realmente nos encuentre, ¿no es cierto?, a los ecuatorianos para encontrar salidas, porque ha cometido errores políticos muy graves en los que todos hemos perdido. El país, los ciudadanos en general hemos perdido con esto, y espero que por lo menos se haga un aprendizaje de toda esta serie de circunstancias que afloraron frente también a una estrategia de un partido como el correísmo, que se ha aprovechado de este malestar generalizado y de estos desencuentros para generar temas que van más allá de la legalidad y que ahora mismo se están investigando en la justicia. Es decir, que todo se produzca en un juego de legalidad y con las cartas sobre la mesa y no un juego subterráneo. María Paz Gervis. Es muy doloroso el ver que más de 500 años después todavía hay tensión entre el mestizaje y ciertos representantes del movimiento indígena, pero no podemos obviar eso. Tenemos que atender cada uno de nosotros desde el ejercicio de la ciudadanía responsable y de la construcción, retomar esa discusión de esos grandes valores nacionales que son los que nos unen. No creo que los problemas iniciaron en octubre, creo que eran problemas que subyacen y que se exacerbaron ante tantas carencias y tantas necesidades que cada vez van a ser más grandes. Así que la respuesta está en cada uno de nosotros. Salvador Quispe, ¿qué es lo políticamente correcto? Qué bueno que María Paz reconozca esto que hace falta. Hace falta ese entendimiento entre nosotros y reconocer los errores del Estado y no solamente la reacción de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que, entre tantas otras cosas, mi estimado Carlos, volver al mensaje que nos dio Benjamín Carrión, entre tantos otros. Tener claridad de nuestras raíces, de las identidades, y desde allí construir un Estado para todos. Y bien, hay sociólogos y estrategas políticos que creen que este puede ser un gran momento electoral para Pachakutik y el movimiento indígena. La razón, ese sector capitalizaría el descontento y la frustración de mucha gente golpeada por la crisis y la falta de oportunidades. Sin embargo, el panorama electoral no puede ser exclusivamente el fin de una organización social como la CONAIE, que hoy siente las tensiones de dos alas bien definidas, la radical, que apuesta por el antisistema y la destrucción, y aquella más coherente que desde 1990 ha jugado dentro de la democracia y triunfado en ella. El paro de octubre de hace un año nos demostró lo frágiles que pueden ser las instituciones y lo fácil que es caer en el caos, la anarquía y la represión, así como en el irrespeto de los derechos humanos. Si el país no tiene claro que hay valores de convivencia que deben prevalecer, cualquier futuro gobierno, incluido uno de Pachakutik, puede terminar arrinconado por las protestas y la subversión. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nosotros tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa, enseguida viene esta semana su resumen de Noticias Dominical.